Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 15. Hermanos, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como verdaderos cristianos. Permanezcan arraigados y cimentados en Él, con fe firme, como se lo enseñaron a ustedes, y en continua acción de gracias. Que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad, e incorporados a Él, que es la cabeza de todos los ángeles, también ustedes participan de su plenitud. Por su unión con Cristo, ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por mano de hombres, que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de Él. Por el bautismo, fueron sepultados con Cristo, y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados, y no pertenecían al pueblo de la alianza. Pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó, clavándolo en la cruz de Cristo. Con esto, Dios les quitó su poder a los principados y potestades, y los humilló a la vista de todos, llevándolos cautivos en el cortejo triunfal de Cristo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte, con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa, de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Nos reunimos en la presencia del Señor para reflexionar sobre las lecturas de la palabra de Dios que hemos escuchado hoy. Ambos textos bíblicos nos ofrecen importantes lecciones sobre la fe, la oración y la curación. La primera lectura contiene una riqueza espiritual profunda y nos brindan una visión más clara de la vida en Cristo y la victoria que tenemos en Él. Pablo comienza este pasaje bíblico exhortándonos a vivir en Cristo Jesús de la misma manera en que lo hemos recibido. Esto nos recuerda que nuestra relación con Cristo no comienza con nuestras propias obras o méritos, sino con la gracia que nos ha sido dada. Somos llamados a mantenernos arraigados y edificados en Él. Ser arraigados en Cristo implica que nuestras vidas deben estar profundamente conectadas a Él, como las raíces de un árbol están conectadas al suelo. Esto significa nutrir nuestra fe, buscar constantemente una relación más profunda con Él y depender de su gracia para todo. Pablo nos advierte sobre el peligro de ser cautivos por la filosofía y hueca seducción según las tradiciones de los hombres. En su tiempo, como en el nuestro, había y hay muchas ideas y enseñanzas que buscan alejar a las personas de la verdad de Cristo. En un mundo lleno de información y opiniones diversas, debemos ser discernientes.
Pablo nos invita a no ser cautivos de tales ideas. En lugar de eso, debemos centrarnos en Cristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la sabiduría y conocimiento que necesitamos se encuentran en Él. Uno de los aspectos más hermosos de la fe cristiana es que a través de la fe en Cristo somos circuncidados espiritualmente, no por manos humanas, sino por el poder de Dios. En Cristo somos separados del pecado y estamos en comunión con Dios. Este acto espiritual de circuncisión representa la purificación y la nueva vida que tenemos en Cristo. Además, somos sepultados con Cristo en el bautismo y resucitados con Él a una nueva vida. Esto simboliza que hemos dejado atrás nuestra antigua naturaleza pecaminosa y hemos sido resucitados a una vida en Cristo, viviendo en su poder y su gracia. Pablo también enfatiza el poder transformador de la resurrección de Cristo. Antes, estábamos muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, pero Dios nos dio vida junto con Cristo. La resurrección de Cristo es la base de nuestra esperanza y la fuente de nuestra nueva vida en Él. Además, Pablo nos dice que Dios borró la deuda que había contra nosotros con sus mandamientos y que nos era adversa. Esto significa que a través de la obra redentora de Cristo en la cruz, nuestros pecados han sido perdonados y nuestra deuda espiritual ha sido pagada en su totalidad. Somos liberados de la esclavitud del pecado y reconciliados con Dios. Pablo también habla de cómo Cristo triunfó sobre los poderes y autoridades espirituales en la cruz. Esto significa que, en Cristo, tenemos la victoria sobre todo lo que pueda oponerse a nosotros en nuestra vida espiritual. Nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. A lo largo de esta lectura, encontramos una invitación a recordar quiénes somos en Cristo y la obra redentora que Él ha realizado en nuestras vidas. Es fácil perder de vista esta verdad fundamental en medio de las distracciones y dificultades de la vida diaria. Recordar nuestra identidad en Cristo y su victoria sobre el pecado y la muerte es fundamental para nuestra fe y nuestra vida espiritual. Nos recuerda que no estamos solos en esta jornada, sino que tenemos a un Salvador amoroso que ha hecho todo por nosotros. El Evangelio de hoy nos presenta un momento crucial en el ministerio de Jesús. Su elección de los 12 apóstoles. A través de esta elección, vemos cómo Jesús formó una comunidad especial de seguidores que desempeñarían un papel fundamental en la propagación del Evangelio y en la historia misma del cristianismo. Pero este pasaje también nos enseña lecciones valiosas sobre la importancia de la oración, la elección de líderes y la misión de todos los creyentes. El pasaje del Evangelio comienza con Jesús subiendo a un monte a orar. La oración era una parte esencial de la vida de Jesús. A menudo, antes de tomar decisiones importantes o enfrentar momentos cruciales, se retiraba para buscar la comunión con su Padre Celestial. Aquí, en la elección de los 12 apóstoles, vemos que Jesús no toma esta decisión a la ligera. Pasa toda la noche en oración antes de tomar esta importante determinación. Este es un recordatorio para todos nosotros sobre la importancia de la oración en nuestras vidas. En momentos de toma de decisiones, confusión o necesidad de dirección, la oración es nuestro camino para conectarnos con Dios y buscar su sabiduría. A menudo, en medio de nuestras ocupadas vidas, olvidamos el poder de la oración, pero Jesús nos muestra que es muy esencial. Después de pasar la noche en oración, Jesús toma una decisión crucial y elige a los 12, que serán llamados apóstoles. Es interesante notar que este grupo incluye a hombres con una variedad de antecedentes y personalidades. Entre ellos, encontramos pescadores, recaudadores de impuestos y otros. Jesús no se limita a elegir a los más educados o influyentes. Su elección está basada en su sabiduría divina y en su visión para su misión en la tierra.
Este acto de elección también es un recordatorio de que todos nosotros, independientemente de nuestro pasado o circunstancias, podemos ser llamados y usados por Dios en su obra. No se trata de nuestra habilidad, sino de nuestra disposición a seguir a Jesús. En estos 12 hombres vemos que Jesús eligió a aquellos que estarían dispuestos a aprender, crecer y ser transformados por su enseñanza y su liderazgo. Después de la elección de los 12, Jesús los llama y los envía. Los llama para que estén con Él y para que luego los envíe a predicar y a expulsar demonios. Esto refleja la misión principal de los apóstoles y, por extensión, la misión de todos los creyentes, la cual es estar con Jesús y luego llevar su mensaje al mundo. La relación personal con Jesús es el corazón de nuestro llamado como creyentes. Antes de que podamos ser efectivos en llevar el Evangelio a otros, debemos estar con Él, aprender de Él y ser transformados por Él. Esta es la base de nuestro testimonio y nuestro ministerio. El envío de los apóstoles a predicar y expulsar demonios muestra la autoridad y el poder que Jesús les dio. Estos hombres no eran poderosos por sí mismos, pero estaban investidos con la autoridad de Jesús. Esta es otra lección clave para nosotros. Cuando obedecemos a Jesús y llevamos a cabo su misión, lo hacemos con su autoridad y con su poder, no con nuestras propias fuerzas. El Evangelio concluye con una descripción de la multitud que había venido de todas partes para escuchar a Jesús y ser sanada de sus enfermedades. La fama de Jesús se había extendido y la gente buscaba su presencia. Y cuando lo encontraban, experimentaban la sanidad y la liberación. Esta multitud refleja el deseo profundo de las personas de encontrar curación y liberación. Todos nosotros tenemos heridas y cargas que llevamos y anhelamos la sanidad y la libertad que solo Jesús puede ofrecer. Como seguidores de Cristo, tenemos el privilegio de llevar ese mensaje de esperanza y sanidad al mundo. Hermanos, con estas dos lecturas hemos aprendido que debemos arraigar nuestra fe en Cristo. Esto implica que tengamos un compromiso constante de estudiar su palabra, orar y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Cuanto más profundamente nos conectemos con Cristo, más fuertes seremos en nuestra fe y más capaces de resistir las falsas enseñanzas y las tentaciones. Debemos vivir en la plenitud de Cristo. Recordemos que en Él habita toda la plenitud de la deidad. No necesitamos buscar la plenitud en otras filosofías o tradiciones, sino que la encontramos en Jesús. Debemos confiar en su suficiencia y buscar nuestra identidad y nuestro propósito en Él. Debemos seguir el ejemplo de Jesús en la oración y en la compasión. Jesús pasó tiempo en oración antes de tomar decisiones importantes. Sigamos su ejemplo y hagamos de la oración una parte fundamental de nuestras vidas. Además, busquemos oportunidades para mostrar compasión hacia los que sufren, al igual que Jesús lo hizo. La compasión es una manifestación del amor de Cristo en nosotros. Y por último, debemos confiar en el poder sanador de Jesús. Cuando enfrentemos enfermedades físicas, emocionales o espirituales, no debemos desesperarnos ni buscar soluciones únicamente en la ciencia o la psicología, sino que también debemos acudir a Jesús en busca de sanación. Él tiene autoridad sobre todas las enfermedades y puede restaurarnos. Oración final. Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de vida que encontramos en Cristo Jesús. Ayúdanos a arraigar nuestra fe en Él y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Que podamos experimentar la plenitud que tenemos en Cristo y confiar en su poder para sanar y renovar nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos concedas la gracia de la compasión hacia los que sufren a nuestro alrededor. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús y a mostrar tu amor a través de nuestras acciones. También te pedimos por aquellos que enfrentan enfermedades físicas, emocionales o espirituales.
Te pedimos que Jesús, nuestro sanador, los toque y los restaure. Que puedan experimentar su poder sanador en sus vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.